días. Buenos días. Eh, Vamos a entrar de lleno en lo que es el tema de hoy, esta mañana. No sin antes bendecirte eh, y que puedas pasar un día muy agradable. Bueno, el tema de hoy es el despertar de tu verdadera identidad. Y es que necesitamos despertar y conocer nuestra verdadera identidad. La identidad que Dios nos ha dado, la identidad de hijos. Y es que a veces estamos bloqueados. No podemos acceder a todas las bendiciones que Dios nos ha dado como hijos. Y no podemos, estamos bloqueados, no podemos actuar ante situaciones que a veces se nos presentan. Sentimos que no tenemos capacidad de resolver o responder a una realidad que estamos viviendo. Y esta mañana entenderás muchas cosas, el por qué y cómo puedes responder y tomar decisiones adecuadas y sobre todo alineadas a la verdad de nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga esta mañana y continuamos con el tema. Muy bien, pues hay que seguir con el tema. El despertar de tu verdadera identidad. En Lucas capítulo 15, 18 al 20, voy a leerlo rápidamente. Este mensaje va a ser más que corto. Amén. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Sobre estos versículos es donde se desata la enseñanza, donde se proyecta, donde se proclama, donde se hace, se escudriña y se detecta cuál bloqueo hay en la mente de este hijo llamado, eclesiásticamente le llaman el hijo pródigo. Cuando hay un despertar es porque hay un bloqueo en nuestra mente. Cuando no hay, ¿verdad? Pero cuando hay que despertar. Cuando no hay un despertar es porque hay un bloqueo en nuestra mente. Cuando estamos bloqueados no tenemos identidad. Es un bloqueo espiritual. Es un trauma a alguna emoción que sufriste en tu vida. Y hay algo que te impide o impide en la mente que se haga ese despertar. Fíjense que este personaje bíblico que él menciona en Lucas capítulo 15, 18 al 20, cómo vino un despertar en este hijo que había salido, ¿verdad?, de su casa. Pero llegó a su mente entenebrecida, su mente bloqueada, llegó un pensamiento. Y ese pensamiento lo hace accionar, lo hace que se levante. Porque muchos pensamientos pueden llegar a tu vida y a mi vida también. Pero si no acciono, ahí van a estar. Y para eso, esta enseñanza, para eso es, para que haya un despertar en tu propia vida. Me levantaré, dice,
e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿A quién fue? A su papá. Y en este día muchos van a su mamá, pero el indicado es el papá. Amén. Ay, Dios mío, me metí en problemas. El que entendió, entendió. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esa es la misericordia de Dios para cada persona que decide ir a Él, que decide tomar esa posición, ¿verdad? Se humilló, pero en realidad Él nunca dejó de ser hijo. Muchas veces puede pasar por tu mente, así como está escrita aquí esta porción bíblica: hazme como uno de tus jornaleros. No importa que no me veas como tu hijo, pero yo quiero estar allí en ese lugar. ¿Por qué? Porque este joven había padecido mucho sufrimiento. Había padecido hambres al grado de convertirse en un empleado en una granja de puercos. Y él decidió ir. O sea que él puso en acción ese pensamiento que llegó a su vida. En la casa de mi padre, ¿verdad? En la casa de mi padre mucho alimento hay, dice. O sea, hay de todo. Cuando te identificas y tienes la identidad de que no deja de ser hijo, aun cuando la hayas regado, aun cuando hayas hecho cosas que no le agradan al Padre, es el tiempo de levantarse e ir a nuestro Padre. Ya para dejar esa parte. ¿Por qué? Porque cuando hay un despertar, se quita ese bloqueo en nuestra mente. Eso que te avergüenza, eso que en tu vida pudo haber sucedido tal vez muchos años atrás, o pudo haber sucedido hoy en la mañana, y dejas pasar el tiempo. Pero esto es accionar. Si estás desbloqueado y sabes bien que tienes identidad de hijo, hay un versículo bíblico que dice que los hijos de Dios no pecan, pero si por alguna razón hay pecado, abogado tenemos con el Padre, Yeshua, Jesucristo mismo. El pecado es un error, es errar al blanco. El único pecado, aprovecho y voy a destapar aquí lo que el poder de la palabra hay en las instrucciones dadas. Dice que el único pecado que no se puede perdonar es la blasfema contra el Espíritu de Dios. Todo lo demás es perdonado. Asesinatos, violaciones, derramamientos de sangre, robos. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu de Dios, aquel que blasfeme contra el reino de Dios, aquel que blasfeme el mover evangelístico del reino que se está moviendo hoy en día en las naciones, en los 7 continentes, si hay alguien que se atreva a blasfemar contra el Espíritu de Dios, que es obra de Él, no va a ser perdonada ni en este siglo ni en los venideros. Hasta ahí la cita. Para que tiembles de verdad. Para que tiembles de verdad. Aquel que blasfema con el mover del Espíritu de Dios, con el mover del Evangelio del reino,
que solo el Espíritu de Dios, la ley del Espíritu, está vigente hoy en día. Se fueron, ¿verdad? Santo. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos de Dios, somos del Padre. ¿Por qué te atreves o por qué estás en ese bloqueo de que no tienes identidad? Si Dios es el que te creó. Así es. Este profeta, un profeta de Dios, Isaías, reconociendo de que somos barro. Así que ya basta de andar escupiendo por un colmillo. Ya es tiempo de que veas que todo lo que se publica, lo que se proclama, lo que se anuncia, es porque es de Dios. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Todo lo que está en nuestras manos es de Dios. Solamente somos administradores y gozamos. En el reino se mueve así. Lo siento por aquellos que todavía tienen ese bloqueo, que no saben ver, que no saben reconocer que todo lo que está en nuestras manos le pertenece a nuestro Padre Dios, y que nosotros gozamos de administrar todo lo que llega a nuestras vidas. Todo. Y todo es todo. ¿Y gozamos de qué? De lo que administramos. Nada nos pertenece. Ay, Dios mío. Amén. Santo. Ahora, cuando estamos bloqueados, no hay propósito en la vida. Solamente va a haber crítica. A lo bueno le vas a decir que es malo. Todo lo bueno que sucede en la vida de una persona que tiene identidad como hijo, para ti va a ser malo. Para ti va a ser algo que está estorbando en tu vida. En lugar de decir o pensar o actuar y decir, verdaderamente Dios bendice y yo quiero esa bendición en mi vida, y quiero que el propósito en el cual yo estoy aquí en la tierra, en el cual Dios me ha puesto en este mundo, para el propósito que Él tiene para mí, yo debo de descubrirlo. No pierdas el tiempo. Desbloquéate, no pierdas el tiempo viendo el crecimiento que hay en cada hijo de Dios, en el que tiene identidad de hijo. No pierdas el tiempo. Mejor toma esa decisión, ¿verdad? De tener esa identidad como hijo y ver a los del reino como tus hermanos. Porque si no hay identidad como hijo, que solamente se palabrea que somos hijos, que somos de reino, pero el testimonio, el fruto que está dando tu vida, dice todo lo contrario. Mejor ocupémonos en dar testimonio con nuestra propia vida. Muchas veces a la gente se le nota la envidia. Lo digo con mucho cuidado. Mucha gente, en lugar de celebrar juntos, en lugar de gozarse, solos están maldiciendo su vida. Quitemos ese bloqueo de nuestras vidas. El propósito, descubre tu propósito y verás que vas a tener esa plenitud en este mover de este último tiempo. Aprovecha los últimos años que puedes estar aquí en la tierra mientras se hace manifiesto en totalidad la plenitud del reino, y que empiece en ti. Sé pleno. Hay que ser plenos. Hay un silencio. Cuando estamos bloqueados no hay propósito en nuestra vida.
En Deuteronomio capítulo 30, 15 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a nuestro Padre Dios, tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Yeshua ya hizo todo. Ya te ha entregado tu ministerio, tu asignación, para que puedas tú caminar en la vida y el camino del bien. Porque el camino del bien te trae vida, más el camino en el cual le he dado pequeños toques, no me he extendido mucho porque no quiero meterme mucho en ese detalle, porque me saldría de este orden, de este marco profético, de esta proclamación, de este anuncio. Y quiero decirte que el camino del reino es el del bien. Todo lo demás del sistema que se vive aquí en la tierra es muerte y es malo. Segunda de Timoteo 1:9 dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Antes que llegáramos aquí, ya todo esto ya estaba hecho. Así que las obras se hacen con un propósito, no porque las obras te van a dar una identidad como hijo, sino que las obras ya fueron hechas. Cuando estamos bloqueados, hay desconocimiento de nuestro origen y de nuestra naturaleza. Te hace sentir digno. Eso es lo que hace el sistema, el cristianismo, la religión. Indigno. Sí, indigno, pues. Ahora, los mensajes del reino, muchas veces puede pasar que te pase rozando, ¿no?, el mensaje y te haga sentir también así. Puede ser. Si no tiene identidad, sí sucede. Pero si tiene identidad, mira, se va a resbalar, te vas a gozar y vamos a celebrar juntos. Amén. No vas a estorbar los mensajes posteando cosas que la IA te pone. En algunas partes te va a ayudar la IA, pero en algunas partes te va a entorpecer. Y todo tiene su consecuencia, todo tiene un efecto en cada movimiento, en cada acción que tú tomes. Decía mi esposa, platicando con ella, que muchas veces nosotros mismos nos encargamos de cerrar las puertas y ponerle el cerrojo por dentro. Es difícil de abrir así. Entonces uno mismo se cierra las puertas. Nadie las cierra. Una puerta que abre Dios, olvídate que sea cerrada. Pero una puerta que abre el hombre, esa puerta fácilmente se puede cerrar, dependiendo el ángulo de donde se vea. Si yo lo veo de aquí para allá, yo veo pues puertas cerradas por las acciones que muchas veces, queriendo quedar bien, quedamos mal. Por eso Pablo dijo: cuando quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Si estás en esa condición, desbloquéate y sigue adelante para que puedas ser benéfico. Lucas 5:8 dice lo siguiente: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. ¿Cómo la ves? En lugar de correr y decir: Señor, yo soy pecador, y acércate más a mí para que yo me purifique, para que yo me santifique, para que el poder que tú traes, Señor, la enseñanza que tú traes, a mí me ayude, para no verme
como un ¿qué? Un pecador, un inicuo. Mateo 8:8, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Hoy en día se mueve todo eso. Aún los que dicen que son del reino, desde lejos quieren oír la palabra, no quieren estar cerca. ¿Qué habrá en tu vida? ¿Qué habrá en tu vida? Ahora necesitamos desbloquearnos desde nuestra identidad como hijos. Lucas 15:18 dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando este llamado hijo pródigo, ¿verdad?, accionó desde su identidad de hijo, se desbloqueó y permitió cambiar de posición, de ser un mendigo a hijo, de ser un hijo desgraciado a ser un hijo con la gracia sobre gracia en su vida. Dios mío, me metí en problemas. Santo. Se desbloqueó. Se desbloqueó y dijo: ¡wow! Tengo un padre, tengo alimento en la casa, aunque está mi hermano mayor allá que es religioso, que es una oveja, que no tiene identidad como hijo y vive ahí y no sabe lo que es bueno ni lo que es malo, y por lo tanto voy a tener problemas, pero yo voy ahí. Ay, Dios mío. Tener identidad de hijo te da derecho ¿a qué? A ser heredero. Salmos 2:7 al 8 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hay poder en la palabra. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta herencia de los hijos de Jehová y la salvación de mí vendrá, dijo Jehová. O sea que ninguna arma forjada va a llegar a tu vida, no va a prosperar. Y sobre todo, a mí me encanta esto, dice: y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Toda lengua que se ha levantado en tu vida y en nuestras vidas es condenada. ¿Por qué? Porque hay chismes, hay mitotes, hay de todo tipo de querer echar abajo lo que se está levantando, lo que es del reino, pero Jehová la condena, Jehová la destruye, la echa abajo, porque la verdad sale a la luz y la mentira queda expuesta en este día, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. El amor del Padre siempre va a estar ahí, solo tenemos que despertar. ¿Para qué? Para sentirlo. Es bueno sentirlo. Ay, miren, hay mucho apañalada. Dice: no necesitas sentir a Dios. Se conforman con ese. No se necesitas para que Dios esté presente, pero no lo sienten. Nomás de los labios para afuera lo están diciendo, lo están mencionando. El amor del Padre siempre va a estar. Solo tenemos que despertar para poderlo sentir. Porque un muerto no siente nada. Y el que está vivo sí siente. Siente la presencia de Dios. Siente que el Padre está en nuestra vida. Siente uno que realmente hay respaldo de Dios. Hay provisión de Dios. Y sobre todo, la protección de Dios en nuestras vidas. Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Nuestro Padre siempre tiene esa gracia en su vida, que Él es Dios, es amor, y por lo tanto Él te va a recibir si tú decides hoy acudir a su reino, a su gobierno, y sobre todo apropiarnos de esa misericordia que está en Dios mismo, y nos recibe y nos abraza y hasta nos da un beso, dice la palabra. Amén. No me quería poner muy romántico, pero eso dice, ¿verdad? No podemos vivir desconectados de nuestro Padre Celestial. En Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es de todo del hombre. Colosenses 1:20 dice lo siguiente:
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre del madero, la sangre derramada en el madero, que es la que hizo la paz con todos los que pues que son llamados y son escogidos, porque pues la palabra por ahí dice muy claro, dice muchos, pero no todos. Yeshua es el que nos conecta, es el que nos reconcilia con Dios. Colosenses 1:15 al 16 dice: es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y como te lo decía más al principio, todo es de Él y nosotros somos de Él. Así que yo proclamo sobre tu vida en este momento que hoy nos conectamos, nos reconciliamos con el Padre para deshacer ese bloqueo que nos ha distanciado de Él, para poder tener esa identidad, para tener esa identidad como hijo, no de una doctrina de evangélico, no de una doctrina del Pentecostés, no de una doctrina de testigos de Jehová, no de una doctrina de una religión católica, apostólica, romana, empresarial en el mundo, no, sino que más bien una identidad como hijo. Y hoy, escucha muy bien, hoy tienes que marcar la diferencia, que tu voz sea la voz de Dios y puedas decir: yo soy tu hijo, Señor, yo soy tu hijo en el nombre de Yeshua. Amén. Amén, amén. Dice la Escritura que no nos conformemos a lo que el mundo nos ofrece, sino que seamos renovados en nuestro entendimiento, para que experimentemos cuál es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es buena, agradable y es perfecta. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Buena, porque Él quiere que tengamos clara la identidad de hijos, ya que eso nos va a dar autoridad, nos va a dar propósito, y teniendo todo eso en conjunto vamos a poder ser hijos que demos fruto para Dios. Ya no más estancamiento en tu vida, ya no más incapacidad para tomar decisiones, sino desbloquearnos nuestra mente de las cosas que nos apartan de Dios, y así poder conectarnos con nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga esta mañana.